el periodista, analista internacional Walter Huber. Él es, es columnista internacional, más de 3 décadas participando y en todas estas temáticas internacionales como corresponsal, como fue fundador también de Página 12. La verdad que un lujo, y ahora actualmente también es columnista internacional en Radio del Plata. Soy Macarena Alonso, estoy acá acompañada de Carlos Ventosa, mi compañero de programa, y la verdad que es un lujo tenerte acá, Walter. Hola, buenos días Macarena, hola Carlos, buen día. Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro y muy agradecidos que nos des tu tiempo para hablar con nosotros, la verdad, sobre este conflicto internacional que realmente... ¿Cuál es tu evaluación actual de este conflicto de Israel y Hamás y la población palestina, que la verdad que la está pasando muy mal con todo esto? Sí. Bueno, mira, yo la verdad que no me... Digamos, los periodistas nos ocupamos de tantos temas que por ahí muchas veces sabemos bastante poco de cada cosa, pero en el caso particular mío, casi toda mi especialización ha sido sobre el conflicto entre Israel y Palestina, porque lo he seguido, como vos dijiste al comienzo, durante más de 3 décadas. Sí, Entonces sí. he visto los momentos de tristeza, de alegría, de frustración, de ira, de uno u otro lado. Y conozco las raíces del conflicto también, y también conozco las fuerzas detrás del conflicto, Claro. porque he hablado con los actores del conflicto de las distintas partes, y sigo hablando en muchas oportunidades con ellos. Lo primero que hay que decir es que que el atentado del 7 de octubre de Hamás es absolutamente repudiable. Fue un crimen atroz lo que cometió Hamás, pero también hay que ponerlo en un determinado contexto. Claro. Y ese contexto es que, digamos, en 1993, es decir, hace 30 años, en septiembre de 1993, se cumplieron en septiembre de este año 30 años, Israel y la Autoridad Nacional Palestina firmaron un acuerdo de paz que estuvo avalado por Estados Unidos, por Noruega, y ese acuerdo de paz, la foto, digamos, emblemática de ese acuerdo de paz, era el momento en que el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, se daban la mano en la residencia de Bill Clinton en Camp David. Ese acuerdo de paz marcaba la creación de 2 estados, un estado judío, que es el que existe, Israel, y un estado palestino. Desde entonces, y a partir del asesinato de Rabin, el que protagonizó esa foto y el que protagonizó, digamos, Sí. quien estrechó la mano de Yasser Arafat en esa foto de la que te hablaba, que fue asesinado por fanáticos israelíes. Eso fue una suerte de golpe de Estado, del cual que nunca esclarecido como golpe de Estado, porque, digamos, se planteó que ese asesinato fue un asesinato de un loco suelto, y no lo fue. Israel incumplió todos los acuerdos de paz, y hizo, a partir de los asentamientos de colonos ultraderechistas, rodeando tanto la Franja de Gaza como Cisjordania, hizo inviable que esas 2 regiones palestinas pudieran interconectarse, y además hay que recordar que en aquel momento jamás se opuso a los acuerdos. No es que jamás no firmó los acuerdos, sí lo firmó la Autoridad Nacional Palestina, es decir, la organización, la OLP de Arafat se convirtió en Autoridad Nacional Palestina con control sobre Cisjordania. Pero luego, a partir de los incumplimientos, y a partir de que jamás siempre tuvo un carácter más, digamos, virado al fundamentalismo islámico, terminó ganando las elecciones en la Franja de Gaza y corriendo a tiros a la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Ahora, lamentablemente hay que decirlo, la historia terminó dándole la razón a Hamás, y de alguna manera Hamás también fue utilizado por Israel, digamos, por medio de provocaciones, porque necesitaban un justificativo para haber incumplido los acuerdos 30 años. Claro. Este es el contexto en el que se da el atentado de Hamás, y después, como represalia,
la invasión israelí en Gaza, que es la quinta invasión. Israel ya invadió la Franja de Gaza 4 oportunidades anteriores, siempre con la excusa de exterminar a Hamas. Nunca lo logró, y creo que lo vaya a lograr en esta oportunidad tampoco, pero nunca tampoco con la furia abierta que ya ha sido calificada como un genocidio, digamos, contra la población civil, donde se han destruido y bombardeado, casi te diría adrede, hospitales, mezquitas, población civil. Hay más de 38 periodistas muertos. Y es toda la violación de los convenios de Ginebra, de los convenios de guerra, de los tratados. Absolutamente. Es tremendo. Una situación absolutamente indefendible, e inclusive si uno lo compara con otras situaciones donde la comunidad internacional rápidamente condenó. La invasión rusa en Ucrania ha sido muchísimo más condenada, sí. Por mucho menos, porque no hubo un ataque tan masivo y tan deliberado contra la población civil como la que se está produciendo en la Franja de Gaza. Y sin embargo, en ese sentido es como que Israel tiene la luz verde y tiene como una cierta posibilidad, una cierta licencia para matar, que no la han tenido, que no lo tiene Rusia, por ejemplo. Derecho a defenderse, dicen. Al menos en los medios. Sí, lo que pasa es que el derecho... eso es lo que plantean. Claro, pero el derecho, primero que hay una asimetría, porque no son, primero que no son dos estados, ni siquiera es comparable con Rusia y Ucrania porque no son dos estados. Pero segundo, la Franja de Gaza tiene 2.200.000 habitantes, de los cuales las 2/3 partes son niños menores de 15 años. Entonces, no podés culpar a toda la población civil por lo que hizo Hamas. De hecho, esto tiene algún paralelismo también con lo que hizo Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas, sí, que fue invadir Afganistán para exterminar a los talibanes. Yo estuve, yo cubrí esa invasión, es decir, también es otro de los temas que conozco bien. Estados Unidos invadió Afganistán para acabar con el movimiento de los talibanes, estuvo 20 años en Afganistán. Afganistán no solo se corrompió más de lo que estaba corrupto, porque se convirtió en el proveedor del 80% del opio y la heroína en el mundo. De hecho, Estados Unidos tiene una gran epidemia de opio que durante los 20 años que estuvieron ahí los estadounidenses no lo vieron, y hoy Estados Unidos es la principal víctima de los opiáceos. Pero además, después de 20 años, Estados Unidos se tuvo que retirar vencido. ¿Y quién está en el poder en Afganistán? Los talibanes. Con lo cual Estados Unidos también le está advirtiendo a Israel: miren, piensen bien lo que van a hacer, porque ni siquiera cometiendo un genocidio van a exterminar al movimiento Hamas. Y por otro lado, todo esto, independientemente del sufrimiento humano que causa de los dos lados, porque yo lo que pienso es que la vida de un bebé israelí vale tanto como la vida de un bebé palestino, y que ninguno de los dos niños tiene, culpa de esta guerra, y terminan siendo las víctimas y la carne de cañón de otra gente. Pero además corremos todos un serio riesgo de que el conflicto se internacionalice, y que esto derive casi en una guerra nuclear o en la tercera guerra mundial. Si el conflicto se extiende en el norte de Israel con la intervención de Hezbollah o con la intervención de Siria, y más aún con la intervención de Irán, cosa que no está fuera de muchos de los cálculos. Entonces, la verdad que es una situación sumamente delicada, mucho más delicada. Para mí esto ya es como una suerte de historia repetida, pero mucho con un nivel de peligrosidad mucho más grande y de sufrimiento mucho más grande, y probablemente sea de sufrimiento y de peligrosidad más grande para todo el mundo.
¿Cómo ves, Walter, la posición del Estado argentino con respecto a este conflicto? El posicionamiento del Estado, si está haciendo lo suficiente o lo necesario como para, más que nada por la situación de los rehenes, porque hay rehenes argentinos. Mira, yo he sido, por un lado, yo he escrito libros y he investigado mucho los dos atentados terroristas en Argentina, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Sí. Lamentablemente después la dirigencia de la comunidad judía se convirtió en una suerte de filial del macrismo y también en un poderoso lobby, digamos, político, que en vez de defender los intereses de la comunidad judía, terminó defendiendo fundamentalmente los intereses del Estado de Israel. Claro. Eso por una parte. Por otro lado, el actual gobierno encabezado por Alberto Fernández ha tenido serios déficits. Entre otras cosas, han sido las peleas internas entre Alberto y Cristina lo que hacen que, por ejemplo, en la Argentina no tenga desde hace más de un año un embajador en Israel. En una situación de crisis, no tener un embajador es una situación sumamente grave, y más cuando el motivo es el que te estoy diciendo, es decir, es una cuestión, es una disputa interna con un candidato que planteó Alberto Fernández y a la cual la vicepresidenta no estaba de acuerdo. Y después ha habido también en el tema, digamos, debo decir que el gobierno argentino estuvo muy rápido y muy eficiente en la evacuación de los argentinos que se quisieron ir de Israel, volver a la Argentina, eso sí. Pero por otro lado, también hay una cuestión de terrible inexperiencia, entre otras cosas por parte del canciller Cafiero, por ejemplo, al decir que bueno, que el tema de los rehenes argentinos lo estaban coordinando de manera estrecha con Israel, porque esto es decirle al enemigo que está, digamos que es decirle jamás que está coordinando con su principal enemigo. Y es cerrar la puerta para, digamos, no tocar los timbres que tenés que tocar para tratar de salvar a esos 21 rehenes argentinos que están en manos de Hamas, entre ellos un bebé de 9 meses. Yo conté el otro día en la radio... Sí, eso te quería preguntar, que vos tenés particularmente una intervención acá, en esto. Sí. Yo, digamos, como periodista, no es la primera vez que lo hago, digamos, de tener algún tipo de mediación o negociación, o no sé cómo llamarlo, justamente por lo que te decía al comienzo, que conozco a protagonistas, y además sé cuáles son las vías de acceso. Yo rápidamente me di cuenta que hay que entender lo siguiente: Hamas tiene un liderazgo militar que está en Irán, pero tiene un liderazgo político que está en el Emirato de Qatar, allí donde la Argentina se consagró campeona del Mundial de Fútbol. Allí está la dirigencia política de Hamas, y el emir de Qatar es el principal financista de Hamas. Esto yo lo dije también antes de este atentado, lo dije en el contexto del Mundial de Fútbol, que la Argentina iba a jugar un Mundial de Fútbol en el país que era el principal financista de Hamas. Bueno, pero no, evidentemente el dato pasaba bastante más desapercibido. De todos modos, yo me di cuenta rápidamente de que ante la desorientación del gobierno argentino, hice contactos a través del Emirato de Qatar con una fuente que a la cual, digamos, le planteé directamente que lo mío era una cuestión de tipo humanitario, y que lo que le pedía que me ayudara a conseguir la liberación de los 21 argentinos. Le dije que sabía que él tenía esa capacidad, ese poder para llegar a quienes debía llegar. Me escuchó en silencio. Después me volvió a preguntar cuántos son, le volví a decir son 21, porque yo pensaba que si a través de su intervención lográbamos salvar a uno, estábamos casi, te diría, salvando a la humanidad. Me dijo que se lo dejara pensar. Yo la verdad que estaba preparado para que me dijera, no, yo mira, en esto no me meto, digamos, no me pidas esto porque no, es imposible. Me dijo, déjame ver qué puedo hacer. A los pocos días
trato de contarlo casi como ocurrió. A los pocos días recibí un mensaje muy críptico donde me decía que mi pedido había llegado al destinatario. Sí. Sí. Bueno, la verdad que me llenó de alegría por lo menos saber eso, porque además yo ahí le advertí, digamos, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. El canal que yo estaba utilizando en ese momento es el mismo canal por el cual Estados Unidos logró la liberación de 2 mujeres, y el mismo canal por el cual Israel logró la liberación de otras 2 mujeres, y no es que yo inventé un canal, sino que simplemente de manera, por estar informado del tema, sabía dónde había que tocar el timbre. Sabés a dónde tenés que llegar. La verdad que es impresionante, y te felicito porque realmente es una acción humanitaria, verdaderamente una acción humanitaria. ¿Se sabe algo de estos rehenes? Para mí, para mí es como un acto reflejo, ¿entendés? ¿Qué sé yo? En este momento hay mira, hace un rato apareció la información de que el padre de un futbolista colombiano está secuestrado, futbolista colombiano de Liverpool, está secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. En Colombia, sí. Sí, y bueno, acabo de mensajearme con una fuente del Ejército de Liberación Nacional para tratar de interiorizarme el tema, a ver si se puede hacer algo. Pero para mí es como, no sé, digo... Claro, todo esto que recolectaste durante 3 años de trabajo. Volvamos a lo que te estaba contando, porque si no, la gente, creo que los oyentes se pierden. Después de ese primer mensaje donde me decían que mi pedido había llegado al destinatario, yo también le advertí a mi interlocutor, le digo, mira, corremos una carrera contra reloj, porque la vida de esta gente depende de que tratemos de salvarla antes que empiece la invasión terrestre. Cuando empiece la invasión terrestre, la suerte de esta gente va a estar, digamos, echada. No ayer viernes, sino el viernes pasado, muy por la tarde, antes de eso, y también tiene que ver con lo que vos me preguntabas, le pedí al gobierno una lista de los rehenes para tratar de no manejarme con información solo de prensa, pero me la negaron. Expliqué para qué la quería, expliqué que podía no tener membrete, es decir, no ser oficial, pero quería pedir por gente que realmente fuera gente, no hacerles perder tiempo con justo te iba a preguntar, qué contacto tenías con el gobierno en ese sentido. Claro, bueno, el secretario, el ministro encargado en Israel me dijo, mira, yo por mí no tengo problema de dártela, pero lo tienen que autorizar Cancillería me dijeron que no, por razones de seguridad. Yo te digo, escúchame, ¿qué razones de seguridad puede haber con esta gente que están sentenciados a muerte? Claro. Pero bueno, me la negaron, con lo cual yo pasé una lista que hice yo en base a material de prensa, y el viernes pasado, alrededor de las 7 de la tarde, recibí de mi contacto un mensaje diciendo que habían localizado a 3 de los rehenes, y que 2 de ellos eran adolescentes. O sea, que todo está teniendo sus frutos. Claro, digamos, la verdad que yo mismo no podía creer lo que estaba pasando. Por supuesto que el fin de semana pasado comenzó la invasión terrestre, y desde entonces primero tuve un silencio de radio, digamos, un silencio en las comunicaciones en donde no tenía ninguna respuesta, y ayer viernes recibí otro mensaje diciendo que justamente que la situación se había complicado, que era lo que yo suponía que iba a pasar cuando comenzara la invasión terrestre, porque la posibilidad, digamos, de movilizar a rehenes si no hay un cese al fuego, es prácticamente imposible, avanzar en esto, ¿no? Así que nada, no pierdo las esperanzas, pero sé que la situación se ha complejizado mucho más. Si es que la comunidad internacional no logra un cese al fuego, que entre otras cosas no es un invento mío, lo está pidiendo de manera muy enfática el presidente Lula, por ejemplo, lo están pidiendo algunos otros líderes. Bolivia, ¿no? También.
Bolivia. Sí, bueno, no, Bolivia rompió relaciones diplomáticas. A diferencia de Lula, Bolivia rompió relaciones diplomáticas, Colombia rompió relaciones diplomáticas, Chile llamó a consultas a su embajador, pero bueno, digamos, yo, más que la ruptura de relaciones diplomáticas, me parece la postura más destacable y a la que yo adhiero, porque también Lula plantea que la solución es la creación de 2 estados, es decir, volvemos al comienzo de la nota, ¿no? Pero digamos, cuando uno ve que los hospitales ni siquiera tienen alcohol para desinfectar, que están desinfectando a los heridos con vinagre, sí, que las ambulancias no tienen combustible para trasladar no solo a los heridos, sino a las parturientas, es fundamental lograr al menos un cese al fuego por razones humanitarias. Es un desastre humanitario ya esto. Cosa a la que Israel se niega porque no quiere, digamos, perder la ventaja estratégica que ha logrado en el avance militar. Pero bueno, esto es un poco el panorama, Macarena. La verdad que... Y una pregunta, ¿qué papel juega los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos, digamos, siempre ha sido, Israel en muchas de estas cuestiones ha sido siempre una especie de apéndice de Estados Unidos, porque hay una alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel. Muchas de las resoluciones, tanto en el pedido de cese al fuego como aquellas condenando las violaciones a las leyes de la guerra por parte de Israel en Naciones Unidas, han sido vetadas justamente por Estados Unidos. Y Estados Unidos ha movilizado 2 portaaviones a la zona, digamos, para supuestamente contrarrestar la posible entrada en la guerra por parte de Irán. Pero por otro lado hay muchos analistas y expertos estadounidenses en estos temas que le están diciendo a Israel, miren que tienen que tener un plan después de destruir la Franja de Gaza. ¿Qué van a hacer? Y como, digamos, cuestionando de que no hay un plan para después de la destrucción total de la Franja de Gaza. Esto es terrible porque es como que estuvieran imaginando una solución final, así como en su momento la imaginó Hitler para los judíos, ¿no? Es decir, que la solución final en el caso de los judíos fueron las cámaras de gas. Bueno, en el caso la solución final es la destrucción total de Gaza, y lamentablemente no va a ser la solución final, porque siempre va a aparecer alguien que nuevamente va casi como si fuera una cuestión bíblica, va a seguir aplicando esto del ojo por ojo y el diente por diente. Claro. Digamos, la generación que surja después de esto va a ser mucho más belicosa, mucho más cruel, mucho más vengativa, y la espiral de violencia no va a acabar acá, lamentablemente. Claro, son caldos de... Eso nos decía también otro analista internacional que participa acá de este programa, que es un caldo de cultivo que se crea para el terrorismo, y esto, como bien decís, es cada vez peor. Claro, además hay que decir que así como en su momento la OLP de Arafat practicó el terrorismo, la OLP de Arafat abandonó el terrorismo y entró en una negociación política con Israel en esos acuerdos de paz que después Israel incumplió. Pero la definición de terrorismo también es relativa, porque hay muchos líderes mundiales que en su momento utilizaron el terrorismo. De hecho, hay 2 primeros ministros de Israel que fueron calificados como terroristas por haber volado en el momento del surgimiento del Estado de Israel en 1948, haber volado el Hotel King David, donde murieron. Hay que decir que en esa época Palestina estaba bajo el mandato británico. Para echar a los británicos, 2 personas que fueron primeros ministros de Israel, Yitzhak Shamir y Menachem Begin, participaron en la voladura del Hotel King David, donde murieron 91 personas. Esto fue un acto terrorista, y
ellos dos estuvieron durante muchos años, tuvieron orden de captura en Europa por la muerte de esas 91 personas. Arafat fue terrorista hasta que dejó de practicar el terrorismo, pero también el terrorismo en las leyes internacionales está aceptado o permitido para liberarse del colonialismo. Claro. Y la situación que están viviendo los palestinos es una situación de neocolonialismo, por lo cual digamos, yo no justifico el terrorismo, estoy explicando Nelson Mandela fue calificado y considerado terrorista en su momento, hasta que, digamos, después cambió el paradigma y cambió la situación en Sudáfrica, porque tal vez si Nelson Mandela no hubiese practicado en un determinado momento el terrorismo, del cual después abandonó, Sudáfrica hoy seguiría bajo el régimen del apartheid. Claro, desde ya. Estas son definiciones que cambian. Lo mismo ha pasado con los líderes de la guerrilla de la FARC en Colombia, que combatieron al Estado 60 años y hoy dejaron de ser, la FARC dejó de ser una organización terrorista, inclusive para los Estados Unidos. Claro. Lo que pasa que, bueno, hay mucha también desinformación desde los medios hegemónicos, ¿no? Yo veía, por ejemplo, toda la semana La Nación Más con la banderita de Israel, o sea, desinformando, hablando del derecho a la defensa, y el que por ahí no tiene este bagaje de conocimiento o no se pone a investigar, cae en ese relato. Entonces, absolutamente, porque de muchos de los muertos que fallecieron en el atentado horrible de Hamas, conocemos sus nombres, sus rostros, sus historias, pero prácticamente no conocemos ni los nombres, ni los rostros, ni las historias de los niños o de los adolescentes que mueren bajo las bombas en Palestina. Son números. Puede ser esta es la gran diferencia que hay, entre otras cosas, además porque hay un cerco mediático, inclusive para el trabajo de los periodistas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y no me quiero extender más porque no sé el tiempo que tienen ustedes. No, con eso no hay problema, no queremos sacarte tiempo a vos, pero con nosotros no hay problema. El primer ministro de Israel hizo una declaración que a mí me parece atroz, dijo que en este conflicto los periodistas que quieran ser objetivos benefician o trabajan para Hamas, que los periodistas que en este conflicto quieran contar las dos versiones de la historia benefician o favorecen a Hamas. Con lo cual, evidentemente, lo que está diciendo que la única versión aceptable para ellos es la propia, digamos, ¿no? Es como que no hay posibilidad de ni siquiera de ver la historia desde, digamos, la historia o la situación desde las dos perspectivas. Yo te digo, durante toda la época en que he cubierto el conflicto, siempre me preocupé de contar la historia justamente desde los dos lados, porque en alguna parte de razón hay de los dos lados. Ahora, cuando un jefe de Estado te dice que no podés contar la historia de los dos lados, ya se torna imposible el trabajo periodístico medianamente balanceado, entre un Estado que está conformado y un pueblo que ni siquiera tiene un Estado que lo proteja o que lo defienda, ¿no? Sí, es como si uno quisieras contar el nazismo desde los jefes de la SS, ¿no? Es una cosa... Claro. Es algo así. La verdad que hay presos políticos palestinos también. Creo que, si no me equivoco, también estaba... una de las razones también era eso, ¿no? Que jamás pedía la liberación de sus presos políticos. Ahí, digamos... no sé, yo creo que, digamos, en el tema de los rehenes hay situaciones distintas de los rehenes, inclusive de los rehenes argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque entre los rehenes argentinos hay algunos que fueron capturados mientras hacían el servicio militar en Israel, con lo cual para las consideraciones de Hamas son combatientes. Sí. Y evidentemente, digamos, si yo hubiera logrado avanzar más en esto, estoy seguro que
hubieran liberado a aquellos que no son combatientes, porque a los combatientes los iban a plantear canjearlos por los presos palestinos. Claro, hay alrededor de 7.000 presos palestinos en cárceles israelíes, la mitad de ellos pertenecientes o digamos cercanos a la Autoridad Nacional Palestina y los otros 3.500 pertenecientes a Hamas. Pero bueno, esto inicialmente yo cuando hablé con altos funcionarios israelíes que no estaban tan desorbitados y que digamos que tenían la cabeza fría, ellos planteaban que no, que justamente se iba a tratar de establecer una negociación para tratar de rescatar, no solo a los rehenes argentinos, hay más de 200... claro, todos los rehenes en total. 200 y pico de rehenes, no sé si algunos ya murieron en los bombardeos, creo que 50 murieron en los bombardeos, pero en un momento había 222 rehenes. Se dice que 50 ya murieron en los bombardeos, pero esto evidentemente que cuando comenzó la invasión terrestre, la suerte de todos ellos ha quedado, digamos, casi te diría sellada, ¿no? Por los propios bombardeos y por la situación que pareciera no tener alguna vía de retorno o alguna vía de diálogo, ¿no? Walter, la verdad te agradezco mucho por este testimonio tan importante, tan valioso lo que estás haciendo y no, me quedo pensando por ahí en el gobierno argentino que tendría que haber actuado más, ¿no? Con respecto a darte una mano con esto, porque la verdad que es impresionante lo que estás haciendo y bueno, desde ya con el conocimiento que tenés y la experiencia y estos lugares donde poder canalizar las comunicaciones. La verdad que para nosotros es importantísimo contar con tu testimonio. Bueno, no, tampoco lo quiero magnificar. Pero es importante. Lo conté en Del Plata. Yo lo escuché y dije, quiero hablar con Walter, digo. Pues. Yo durante muchos años, por ejemplo, todos los años que trabajé en Página 12, jamás escribí una historia en primera persona. Nunca, a pesar de que me tocó protagonizar en situaciones de conflicto, qué sé yo, hasta simulacro de fusilamiento, y nunca los conté, nunca me puse, porque si yo pudiera elegir un personaje preferiría ser el hombre invisible. Entonces nunca he contado estas cosas anteriormente, pero lo conté en Del Plata y el conductor ni siquiera sabía que lo iba a contar cuando lo conté. Sí, yo me acuerdo que yo lo estaba escuchando y Tomás Méndez, ¿no? Se quedó... Sí. Como, pero a ver, espera, pero ¿qué estás y después fuiste a dar el testimonio extra y yo dije, no, esto lo tenemos que... Pues ¿sabes qué pasa? Más que nada porque últimamente el periodismo también está tan bastardeado, tan... esto de los medios que unos juegan para un lado, otros juegan para el otro, que parece que que se habla por según el que paga. Entonces, digo, realmente esto levanta, yo creo que la profesión. La verdad que me parece como que es muy bueno. Te agradezco, pero igual hay otra gente que hace cosas mucho más importantes de las que hago yo, los médicos que están ahí en la zona, en Gaza, hay sacerdotes que están en la zona. La verdad que si hubiera podido ir, hubiera elegido estar ahí porque estuve en otras oportunidades, conozco el lugar, siento afecto por la gente, afecto humano por la gente, no particularmente por Hamas, pero sí por el pueblo palestino, porque entiendo su sufrimiento. Claro. Muchos años de sufrimiento. Pero nunca me puse digamos en primera persona. Lo conté más por una cuestión de sensación de impotencia también frente a la negligencia de las autoridades argentinas, claro, que están más ocupadas probablemente en la campaña que en tratar de rescatar a los 21 argentinos que están ahí, ¿no? Claro, desde ya. Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes.